Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy les voy a hablar de la influencia de los campos magnéticos en las órbitas lunares, planetarias, estelares, etc. Vamos a hablar sobre todo de campos magnéticos. Ya venimos hablando un poco de campos magnéticos cuando expliqué el tema de los parlantes. Ahora les voy a explicar un poco más en detalle qué es un campo magnético y cómo funciona. Bueno, acá tenemos en este gráfico lo que se llama una espira. Una espira es de una bobina que tiene, supongamos, 10 vueltas. Una vuelta es una espira. Viene de espiral, o sea, justamente, ¿no? Cuando hacemos circular una corriente por una espira, se genera un campo magnético. Eso lo pueden ver en internet en todos lados. El campo magnético es más o menos como el que está dibujado acá. Es el mismo efecto, el mismo, digamos, la forma del campo es igual que la de un imán permanente como el que tengo acá. ¿Se acuerdan de esto? Un masito de neodimio que trata de acomodarse al campo del imán más grande. Esto es un imán permanente. Bien, lo mismo pasa con esto. El campo magnético tiene esta forma, acuérdense, porque esta forma es muy similar, por no decir igual, a esta. Esto representa el planeta Tierra y van a notar que hay como una especie de imán adentro dibujado que representaría el núcleo de la Tierra y sus propiedades magnéticas. Van a ver una cosa curiosa. El que está en el sur dice norte y el que está en el norte dice sur. No es una equivocación, está perfecto. ¿Por qué? Porque los polos magnéticos diferentes se atraen y los iguales se repelen. Por lo tanto, si yo tengo una brújula y la brújula es un pequeño imán que dice norte-sur, el norte de la brújula va a apuntar al sur del imán más grande, que en este caso sería la Tierra, y viceversa, ¿de acuerdo? Por eso la aguja gira y se orienta de esa forma, a polos diferentes. Polos diferentes se atraen. Como consecuencia de esto, el polo sur geográfico tiene el norte magnético y viceversa. Esto puede tener un poco de confusión, pero es así y se terminó. Bien, vamos a hablar ahora de un poco de geometría. La palabra geometría viene de geo, tierra, y metría, que es medir la tierra. Van a ver en internet la historia de los egipcios, del Nilo, que subía, que bajaba. Bueno, la Tierra, supongamos que esta es la Tierra, tiene una pequeña inclinación de 23,5 grados. Acá podemos ver algo que podría representar el meridiano de Greenwich, mal leído como Greenwich. No es Greenwich, es Greenwich, cosa de ingleses, pero es así. En donde se toma como referencia para la hora mundial. Van a ver en los mapas las separaciones de los meridianos y es el que indica que cada 15 grados, o sea, si esto es la circunferencia, esto es la circunferencia de 360 grados, los franceses tenían una circunferencia que era de 400 grados. ¿Por qué? Porque de ahí salió el kilómetro y el metro. O sea, dividieron la circunferencia de la Tierra en una cantidad fija
¿sí? Y dijeron, bueno, si tiene 400 grados, un cuarto va a tener 10.000 kilómetros. Y de ahí salió el kilómetro, y de ahí salió el metro, y el milímetro, y el centímetro, y todo lo demás. Los ingleses no usaban un transportador de 400, usaban un transportador de 360. El transportador de 360 es muy antiguo, y se usó ese número porque es más fácil de hacer ecuaciones y cuentas, ya que es divisible por 2, por 3, por 4, por 6, por 5, etc. Entonces, en la época en que no había calculadoras, usar 360 grados era mejor que usar 400, porque si uno quiere dividir 400 por 3 ya está frito. Bien, esto es un transportador, se llama. Nada que ver con el de la película. Este es un transportador de uso naval, y por eso es tan grande, porque tiene que tener más precisión. Bien, como les decía, la Tierra tiene una pequeña inclinación de 23 grados. Sí, acá justo el ecuador no está dibujado. Esto es una bola de golf, una pelota de golf. La Tierra gira sobre sí misma y además tiene una pequeña inclinación de 23,5 grados. Si ustedes consideran el plano de la órbita alrededor del Sol, que es un plano, esta inclinación genera los trópicos, el dibujo máximo, genera el dibujo, el trópico de Capricornio y de Cáncer. Y la perpendicular de ese plano de órbita, que no es el eje de la Tierra, es el eje que está inclinado respecto de la Tierra, que está derecho en realidad, es el que dibuja los círculos polares. ¿De qué sirve el círculo polar y los trópicos? Sirve para dibujar líneas en los mapas, pero en realidad nunca le encontré ninguna aplicación. No sirve para nada. Es para llenar un parrafito en los libros de geografía. Bien, ustedes saben que los paralelos son los que justamente están paralelos, o sea, son líneas que se cortan desde el centro de la Tierra y generan distintos círculos. Se llaman paralelos porque son paralelos. Y los meridianos son los que cortan tipo naranja con el centro de la Tierra. Pero acuérdense que siempre está inclinado. Ahora bien, si consideramos que la Tierra es un imán, ese imán está un poquitín inclinado. Esto viene a cuento por algo que les voy a decir después. Bien, tenemos que, ya les hablé del campo magnético y de cómo la Tierra, al tener un núcleo ferroso grande, genera un campo magnético. ¿Qué es lo que pasa? Para complicar todo todavía más, no solamente el eje de la Tierra de giro, el eje geométrico de giro está inclinado, sino que además el eje del supuesto imán que está en el centro de la Tierra, que debería quizás estar paralelo al eje de giro, no lo está. No solamente no está igual, sino que además se mueve. Los científicos dicen que se mueve tanto que a lo largo de la historia ya han registrado que ha girado, es decir, el polo norte magnético se ha convertido en sur y el sur en norte, varias veces. Bien. ¿Por qué pasa esto? Porque no está muy claro por qué, pero el núcleo de la Tierra está medio como flotando en un mar de magma y puede eventualmente girarse. Lo que no queda claro es si ese giro provoca un giro en la superficie, porque de ser así provocaría catástrofes ambientales tremendas el día que gire. Se han encontrado, por ejemplo, en la Antártida vestigios de una antigua selva, que en algún momento quizás fue el polo sur, quizás fue parte del Ecuador, y que floreció la vida ahí con bosques, pantanos y todas las cosas que hay cerca del Ecuador. Bueno, eso se suma a la complejidad de lo que dije antes del eje de la Tierra y todo lo demás. Bien, ahora bien, yo tengo un imán. Si yo tengo un imán y muevo un objeto conductor, no necesariamente magnético, no tiene que ser de hierro, puede ser de cobre, de aluminio, de cualquier cosa no magnética. Si lo muevo rápidamente en un campo magnético,
van a notar, no van a notar quizás, pero les aseguro que es así, que se frena. Se frena. Yo muevo algo, conductor, cerca de un campo magnético, se frena. ¿Por qué se frena? Se frena porque hay un fenómeno que se llama corrientes de Foucault o Foucault. El señor era francés. Hay dos Foucault, no se confundan. Uno es el del campo magnético y otro es un filósofo que nada que ver. Este señor dice que cuando yo muevo podemos decir una espira en corto, una espira de cortocircuito, que puede ser una moneda, o una esfera, o cualquier objeto que está compuesto por infinitas micro espiras, en ese objeto se genera una corriente eléctrica muy intensa, muy intensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso provoca un gasto de energía. ¿Y esa energía cómo se representa al tipo que está empujando la cosa que se mueve? Fácil, se frena. Al frenarse, yo tengo que seguir aplicando fuerza para que la cosa se mueva. Ley de Newton, si la cosa no le aplica ninguna fuerza, se sigue moviendo, y si está quieta, sigue quieta. Pero si se mueve y se frena, hay una fuerza que la frena. Esa energía necesaria para mantener el movimiento es la que provoca el gasto de energía, que se disipa en forma de calor dentro del objeto metálico, porque la corriente eléctrica, como ustedes saben, por la ley de Joule, genera calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya acuérdense que yo les expliqué el tema del parlante, y ahí les dije que cualquier cosa que se mueva dentro de un campo magnético, como por ejemplo en un micrófono de bobina, genera una corriente eléctrica. Bien, ahora, cuando yo genero esa corriente eléctrica, digamos, si yo sigo empujando, no pasa nada, se sigue moviendo. Pero si es algo que se mueve por sí solo, por inercia, como por ejemplo una luna, la luna se va a frenar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué la luna no se frena? Bien, es una excelente pregunta. Cuando ustedes ven dibujos como este, ¿sí? Y el profesor les dice, estos son líneas de fuerza, les han mentido. Todos los libros le mienten. Las líneas de fuerza no son líneas, son superficies. No son superficies planas. Yo lo voy a decir plano porque me equivoco, pero en realidad no son planas, son superficies curvas. Muy difícil lograr una superficie plana magnética, casi imposible, les diría. Todas las superficies magnéticas son curvas. Entonces, cuando yo digo líneas de fuerza, ustedes lean planos magnéticos, o planos de fuerza. Bien, como vimos en el dibujo, un imán está rodeado de, como una cebolla, digamos, capas de campo magnético. Y ocurre que si uno mueve un objeto metálico sin salirse de uno de esos planos o de esas superficies, no hay inducción, porque no hay variación de campo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo hay corriente eléctrica? Cuando yo atravieso diferentes intensidades de campo, es decir, me paso de un plano al otro. Veamos lo que pasa. Olvídense de esto. Esto ahora no es más la Tierra, ahora es la Luna. Bien, esta es la Tierra. Obviamente no está en escala, pero hagan un esfuerzo de imaginación. Si la Tierra tiene un campo magnético, digamos, polar, y gira sobre sí misma, podemos suponer que es como un imán que está puesto, cuyo norte está arriba y el sur está abajo, o viceversa, ¿no? Y la Luna se mueve en una órbita casi circular, lo cual complica todavía más la cosa, pero bueno, se mueve en una órbita casi circular y por lo tanto se mueve en un lugar donde la intensidad de campo es siempre igual. Sumado al hecho de que además el año lunar sería lo que tarda la Luna en girar alrededor de la Tierra, dura 28 días. Y casualmente, no es casual, pero vamos a decir casualmente, la órbita de la Luna, la rotación de la Luna sobre sí misma también es de 28 días. Con lo cual, más o menos, la Luna siempre nos muestra su misma cara. Con lo cual, no hay un giro. Porque si hubiera un giro,
parte de esa masa del núcleo supuestamente ferroso o conductor de la Luna también generaría corrientes eléctricas, pero da la casualidad de que no pasa eso. Por eso la órbita lunar es tan estable, porque se mueve en una órbita casi circular, en un campo magnético que no varía, que está casi siempre igual, y que apenas tiene 23,5 grados de inclinación, con lo cual sí corta algunos planos de fuerza, pero muy pocos. Eso provoca, por supuesto, calor en la Luna, pero muy poquito, muy casi le diría despreciable respecto a otras formas de energía, como pueden ser la desintegración radioactiva, que es la misma que provoca los volcanes en la Tierra. Bueno, lo mismo pasa con la Tierra y el Sol. El Sol tiene un campo magnético que también es cuyo eje y tiene una inclinación y todo exactamente muy parecido a lo que pasa con la Tierra-Luna. El Sol-Tierra es un sistema muy parecido. Y fíjense que también la órbita de la Tierra es casi circular. De hecho, casi todos los planetas, excepto Plutón, que es un medio planeta, digamos, tienen órbitas circulares. Plutón se puede dar el lujo de no tenerla porque está tan lejos que el campo magnético del Sol llega debilitado hasta allá. Ustedes dirán, bueno, los cometas se pueden dar el lujo de tener cualquier órbita. Es verdad, los cometas se pueden dar el lujo de tener cualquier órbita, pero ¿por qué? Porque mayormente no tienen núcleo conductor. Son prácticamente amagnéticos. Entonces, no les importa mucho el campo magnético solar. Bien, ahora, ¿qué pasaría si la Luna, en vez de girar en una órbita, vamos a decir, ecuatorial, girara en una órbita polar? Bueno, al girar en una órbita polar, sí cambiaría de planos de fuerza. Los atravesaría todo el tiempo. Excepto cuando pasa un poquito por el ecuador, que sería muy poco. Atravesaría mucha intensidad de campo, o sea, variaría mucho la intensidad de campo a lo largo de su trayecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en ese caso? Ocurriría lo mismo que un planeta que girara polarmente en el Sol, alrededor del Sol. Se generaría calor en su interior, se generaría una fuerza de frenado y eventualmente ese planeta caería en el Sol. Por supuesto, no tenemos filmaciones ni registros de cómo era el sistema solar primitivo, ni cuántos de estos planetas o lunas han caído en sus planetas o planetas que hayan caído en el Sol. Pero lo más probable es que haya sido así. Por eso es que los sistemas solares tienen esa plenitud, digamos, esa forma plana. Hay otro fenómeno que es el siguiente. Cuando el Sol gira alrededor del centro de la galaxia, ocurre que a veces el Sol sube hacia arriba de la galaxia y hay más masa del plano inferior que del plano superior. O sea, la sumatoria de todo lo que hay en la galaxia es mayor abajo y menor arriba. Entonces se forma una senoide, es decir, se frena, baja, y cuando pasa el plano medio de la gravitación, pasa al revés. Hay más masa del lado de arriba y entonces hay una fuerza ascendente y entonces el Sol vuelve a subir y se manda siempre como ese bamboleo alrededor de la galaxia. Pero ese es un efecto gravitatorio, no magnético. Igualmente existe, o se supone que existe, un campo magnético galáctico. Y muchas estrellas están orientadas, sus polos están orientados o tenderían a estar orientadas respecto a ese campo magnético. Lo que ocurre es que la influencia del campo magnético respecto a otras influencias es despreciable en una estrella. En un planeta no lo es tanto y en una luna mucho menos. Fíjense lo que ocurre. No solamente la Luna tiene una órbita circular alrededor de la Tierra, sino que además ese giro provoca que cualquier intento de la Tierra por torcer el campo magnético, la Luna tiende a corregirlo. Es decir, hay una doble influencia. Por un lado, la órbita es circular gracias al campo magnético terrestre y por otro lado, el eje es vertical gracias a la Luna. Otros planetas, por ejemplo Marte, no tienen tanta verticalidad de eje o de campo magnético como la Tierra. ¿Por qué? Porque la influencia lunar es menor. Quizás su núcleo magnético no genera un campo magnético tan fuerte
quizás las lunas no tienen tanta conductividad eléctrica. En fin, es una cuestión que se le dejo a los astrónomos. Pero esa es la explicación que les doy para decir por qué los sistemas solares son más o menos planos. Hablé demasiado, ¿no? Bueno, les mando un gran abrazo.